A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Bienvenidos a nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez. Y desde ya, para ganar tiempo, nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan y nos ven por la señal de rcr750.com en YouTube y por @rcr750, la radio que se ve. Ese es nuestro lema. Agradecemos como siempre a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a nuestro siempre buen amigo César Umbría en la producción y en los controles nuestro amigo José Gregorio González. Saludos para toda esa familia de RCR. Y comenzamos sin pérdida de tiempo nuestro programa haciendo tres breves comentarios, imposibles de ignorar, y que por supuesto también vamos a estar en el curso del programa profundizando y desarrollando. Y comienzo el programa entonces comentando el show bufo de ayer presentado por Nicolás Maduro, cargado por supuesto de cinismo, de ironías, de burlas y de lo más descarado de lo que pudo haber hecho gala Nicolás Maduro. Eso que él llamó rendición de memoria y cuenta. Eso que él llamó rendición de memoria y cuenta, que a mi manera de ver no es más que una sarta de mentiras. ¿Y de qué otra manera puede ser? Podríamos nosotros señalar aquí. Porque ¿qué cuentas al fin y al cabo puede rendir Maduro? ¿Qué sabe un dictador de rendición de cuentas? En dictadura, la memoria y cuenta, siempre lo sostenemos, es una simulación. Eso es la rendición de cuentas en dictadura. Simulación que se hace frente a los cómplices, a los tarifados, a los arrastrados al régimen, que, bueno, se paran o se ponen de pie a aplaudir los chistes de mal gusto y la sarta de mentiras que presenta el dictador, tal como lo vimos ayer a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, aplaudir y reír cuando Maduro hablaba de que la pobreza en Venezuela es de un 4%, la pobreza extrema y la pobreza general apenas alcanza un 17%, bueno, ¿quién le puede creer eso a Nicolás Maduro en este instante, en este momento? Cuando tenemos por tercer año, ya 3 años cumplidos y vamos para el cuarto año de hiperinflación, donde el salario se pulverizó, donde la gente literalmente está muriendo de hambre, donde un kilo de tomate cuesta 3 y 4 millones de bolívares dependiendo del estado del país en el que se adquiera. Bueno, eso es... y me van a hablar a mí de Maduro, de una pobreza apenas del 17%, que vaya con su cuento a otro lado. Eso nadie se lo compra y nadie se lo cree, por supuesto. Y el otro comentario que queremos hacer, bueno, tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, el ataque desenfrenado con el que Nicolás Maduro arrancó el año 2021 y que ya, bueno, lleva como saldo ataques a BPI, al que le robaron prácticamente todos los equipos, dejando a más de 100 trabajadores desempleados, y al país sin una ventana, o mejor dicho, con una ventana menos para estar informados. Y quiero resaltar
que BPI, por cierto, hacía un trabajo titánico para darle cobertura a todo lo que ocurría en las regiones, en las distintas regiones del país, razón por la que su salida del aire también deja sin voz al resto de los venezolanos. Toda nuestra solidaridad y apoyo total a BPI, a Tal Cual, a Efecto Cocuyo, a Caraota Digital, a El Pitazo, Panorama, que están ahorita bajo el acoso y el asedio de la dictadura. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y el otro tema, por cierto, que abordaremos la tarde de hoy con un especialista como el doctor Mármol León García, tiene que ver con el tema de la masacre de La Vega. Lo ocurrido en La Vega no puede pasar desapercibido. Esto tiene que generar preocupación. Esta es una situación grave, lo que haya ocurrido. Que yo recuerde, bueno, no había visto una matazón de ese calibre en Caracas en un operativo policial. Y como lo ha denominado muy bien el doctor Marino Alvarado, miembro jefe de investigaciones de Provea, bueno, se trata de una situación irregular que tiene que ser investigada a fondo, que él la califica de masacre. Él, como especialista, y otros especialistas, abogados criminólogos, también lo han señalado, lo han comentado o calificado de esa manera. Eso lo vamos a abordar en el siguiente segmento del programa con el doctor Fermín Mármol León, quien gustosamente ha aceptado una conversación con nosotros sobre un tema tan importante, tan delicado para los venezolanos. Y sobre todo cuando hay informes de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la doctora Bachelet, Michelle Bachelet, en la que se ha denunciado constantemente la actuación de la FAE, razón por la cual ha pedido hasta su disolución, en la que este organismo policial ha prácticamente violentado todos los derechos humanos, haciendo ajusticiamientos por vía propia, sin juicio de por medio, y arrebatando vidas y generando luto en la familia venezolana. De tal manera pues que en el próximo segmento, después de este corte que vamos a hacer ahora, vamos con nuestro primer invitado, nuestro distinguido y querido amigo doctor Fermín Mármol García. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Estamos de vuelta en tu programa Contigo, Andrés Velázquez, y en este segmento del programa vamos a dar la bienvenida al doctor Fermín Mármol García, abogado criminalístico, experto en estas lides de seguridad o de inseguridad también. Y nos acompaña el doctor Mármol para entrar en profundidad a conversar sobre este tema de La Vega, que ha sido calificado por los expertos como una masacre. Y las implicaciones que esta violencia instalada desde el régimen como mecanismo de control social tiene para la población. Y pudiéramos decir, para darle la bienvenida a nuestro invitado, que si escandalosa es la inseguridad que vive el país por estas bandas criminales que actúan en Venezuela, también es escandaloso que un operativo policial termine con 23 muertos, 23 asesinados, donde hay poca claridad de cómo terminó eso. Y donde yo puedo decir, por ejemplo, las fotografías que he visto de las víctimas o de los muertos, bueno, cada uno le vi, por ejemplo, un tiro en el pecho a varios de ellos, del lado del corazón, tiro en la cabeza, más de un tiro, por cierto, muchos tiros en algunos, y creo que esto, como lo ha solicitado el director de Provea, por ejemplo, requiere de una exhaustiva investigación. Esto es verdaderamente grave y queríamos abordar entonces este tema que azota a la familia venezolana, que es la situación de violencia y de inseguridad que viven los ciudadanos, y bueno, y al lado de esto, esta práctica que ha establecido el régimen para supuestamente enfrentar a estas pandillas que azotan a Venezuela. Doctor Mármol, bienvenido y gracias por acompañarnos. Para mí un placer estar con usted, con su equipo, tratando y abordando un tema tan complejo como es el tema de la delincuencia organizada violenta en Venezuela. Ciertamente tenemos diversas estructuras del crimen que dominan territorio en Venezuela. Tenemos de corte urbano, pero también de corte rural. Tenemos de corte ideologizado, pero también de corte no ideologizado. Y tenemos también estructuras del crimen autóctonas, es decir, venezolanas, pero también foráneas, pero con algo común. Dominan un territorio, someten una población y hacen florecer una economía criminal. A estas estructuras del crimen y por otro lado Pequeña dificultad tenemos con el una pequeña dificultad con el sonido del doctor Fermín Mármol García, y no sé cómo lo perciben ustedes. Yo no tengo ahora retorno y si se está oyendo de manera interrumpida. Bueno, creo que perdimos al doctor Mármol García.
en la comunicación, pero ya veíamos que adelantaba, iniciando su conversación, hablando de las distintas estructuras del crimen organizado en Venezuela. Hablaba de toda la organización criminal que se ha venido dando en el país y que, a mi modo de ver, todo esto ha sido producto de la política criminal que ha implementado el régimen, yo diría que desde el inicio, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, desde los inicios del régimen. Doctor Mármol, ¿lo tenemos nuevamente en línea? Decía entonces que desde la llegada de Hugo Chávez al poder, yo recuerdo aquellas cadenas o programas de Chávez en la cual se refería al malandraje de este país como los buenandros. Recuerdo, bueno, como gran política de paz, lo que ellos denominaron zonas de paz, que no fue otra cosa que entregarle a las bandas organizadas zonas enteras, parroquias enteras, para que actuaran e impusieran allí la ley. No es menos cierto que los propios organismos policiales han sido infiltrados por la delincuencia organizada en este país, por el narcotráfico. Y a eso que hablaba el doctor Mármol García, relacionado con estructura de crimen organizado foráneo, bueno, es un poco lo que opera aquí, o mejor dicho, lo que opera en el Estado Bolívar. Por ejemplo, la presencia de la FARC, la presencia del ELN, que vienen del vecino país colombiano, de Colombia, y bueno, actúan aquí libremente en combinación con organizaciones policiales del país, y prácticamente se les ha dado reconocimiento y actúan de alguna u otra manera en alianza prácticamente con los organismos de seguridad del Estado. Y todo eso se conoce de manera clara y perfecta aquí en el país. Y es una situación irregular por donde se le mire, muy grave, por cierto. Y es por eso que generalmente cuando abordamos el análisis de este punto de la inseguridad en Venezuela, terminamos concluyendo que el AMPA le ganó al régimen, le ganó a la dictadura, le ganó a el gobierno de Hugo Chávez, y por supuesto con Maduro se coronaron, para decirlo de alguna manera, para decirlo popularmente, se coronaron, porque efectivamente hoy podemos señalar que existe una suerte de alianza de crimen organizado, de bandas organizadas con el régimen, bien sea a distintas escalas, a escalas municipales, con gobiernos municipales, con alcaldías y personeros de alcaldía, con gobiernos regionales a nivel de gobernaciones y por supuesto a nivel del gobierno nacional, implicados directamente en una combinación con estos grupos de carácter irregular. Y bueno, y está la presencia de estas estructuras criminales organizadas como el narcotráfico, que también forma parte ya de una estructura de crimen presente en toda Venezuela. Y esto al final de cuentas, el que paga los platos rotos, el que sufre las consecuencias en general, al final de cuentas, es el pueblo, desarmado, porque está, yo diría, en medio de un fuego cruzado por un sector que es esta delincuencia organizada, y por otro lado están los grupos policiales
que actúan con tanta hazaña y con tanto horror como puede actuar cualquier grupo de delincuencia. Doctor Mármol. Bueno, continúe. Andrés, lo perdimos cuando estaba explicando que había una estructura de crimen organizado repartida a lo largo y ancho del país con distintos matices. Allí perdimos la conversación. Sí, yo diría, Andrés, que de 1.100 parroquias que tiene Venezuela, al menos 300 parroquias están en manos del crimen organizado violento en Venezuela. Y eso es terrible. Es una mala noticia. Eso genera diáspora, genera la contracción del aparato productivo del país y genera, por supuesto, que el joven venezolano termine en una ecuación muy mala, que es la cárcel, el cementerio o el emigrar. Y esa no puede ser el futuro del joven varón venezolano. Es lamentable lo que ha ocurrido. ¿Cómo llegamos a esos niveles de impunidad, de violencia en Venezuela? ¿A qué cree, doctor, políticas públicas se le atribuye esa dirigidas situación? a eso. Sí. ¿A qué le atribuye, doctor Mármol, que en Venezuela estemos en medio de esta impunidad y en medio de todo este conjunto de bandas organizadas que actúan impunemente en el país? A políticas públicas que lo permitieron, Andrés. Hubo políticas públicas dirigidas a eso. El plan de pacificación que dio nacimientos a las zonas de paz, por ejemplo. Puedo mencionar una segunda, la beligerancia que se le dio a la FARC y al ELN en Venezuela. De la cual, y puedo nombrar una tercera política pública. Una tercera política pública, lo que se hizo con los colectivos armados y violentos como guardianes de la revolución. Sí, y de lo cual aquí, por ejemplo, en el Estado Bolívar podemos dar fe y certeza de lo que usted está señalando con la presencia de la FARC, del ELN, de PRANES también como grupos organizados y el narcotráfico metido en el tema del oro, por ejemplo. Eso... Correcto. Sí. Correcto. Ahora, entonces, cuando se quiere rescatar esos territorios, por ejemplo, en La Vega, los operativos son unos operativos muy opacos, operativos que no buscan preconstituir pruebas en el ámbito jurídico penal y en donde no hay transparencia, las cosas no resultan bien. Sí, se ha dicho, por ejemplo, en el caso de La Vega, que ya hay testimonios claros, concretos, de muchachos que fueron agarrados, detenidos, y luego aparecen muertos allí en este operativo. ¿Usted cree que por esta vía de actuaciones como esa vamos a lograr reducir o ponerle coto o eliminar esta situación de la presencia de bandas que se apoderan de parroquias enteras en cualquier estado del país? En absoluto. Si no hay un programa social muy ambicioso, que después que llegue la policía, inmediatamente llegue el progreso a la zona popular, ejemplo, que se constituya allí una escuela, un liceo, que se constituya ahí la estación de policía, que se constituya ahí una notaría, un registro, que llegue el poder público nacional, estatal y municipal a invadir el espacio, no estamos haciendo absolutamente nada. Sí. ¿Cómo califica usted la actuación? Aquí en el país, algunos expertos han señalado eso como una masacre, lo ocurrido en La Vega ahora. ¿Cómo lo definiría usted como experto igualmente de lo ocurrido allí y las consecuencias que esto debe tener en todo caso para los efectos del tema de derechos humanos en Venezuela? Primero, siento mucha intranquilidad por la falta de transparencia. Siento preocupación por el orificio de entrada de los proyectiles en los cuerpos, imágenes que rodaron por las redes sociales. Es en el mismo sitio el ingreso de los proyectiles. Siento con preocupación cómo la revolución persigue a las ONG
a los defensores de derechos humanos. Siento con preocupación por qué no se aplica el protocolo de Estambul, el protocolo de Minnesota para casos como estos, a los fines de buscar figuras ad hoc que puedan llevar a cabo investigaciones. Siento preocupación de que el camino de desconfiar del poder de policía, de la desconfianza en la justicia penal, siga incrementándose mes a mes en Venezuela. Sí, doctor, yo comentaba que los cuerpos policiales hoy día también han sido penetrados por esas bandas organizadas de delincuentes y que terminan con esta situación de impunidad que se viene dando a lo largo y ancho del país, porque de alguna u otra manera existe una suerte de alianza de estos grupos criminales con sectores policiales, incluso a nivel de gobierno, y yo lo señalaba en estos términos, a nivel de alcaldías, de gobiernos municipales, a nivel de gobiernos regionales y por supuesto conexiones con elementos de alto gobierno que, bueno, y con las acusaciones que se tienen y todas las investigaciones que se han venido señalando y que involucran de manera directa a personeros de nuestras Fuerzas Armadas en materia de narcotráfico, todo eso, ¿no cree usted contribuye también con esta situación de inseguridad y de impunidad que reina en el país en esta materia? Sin lugar a dudas, Andrés, por varias razones. Primero, la gente ya no quiere denunciar lo que ve como delito, pero mucho menos denuncia muchas veces el delito que sufre. La denuncia es una práctica ciudadana que se Dos, hay una patente de corso de un funcionariado que, está haciendo negocios y que está cometiendo arbitrariedades, y los vemos mucho en las policías uniformadas. Pero número 3, al no haber división de poderes públicos y no haber ese contrapeso, realmente el ciudadano está muy indefenso. Ejemplos abundan de los abusos con las alcabalas policiales, de los abusos que hay, en cualquier terminal de autobuses en el país, de los abusos que se cometen en frontera. Pare usted de contar, pero es lógico suponer que si Venezuela está dentro de los 10 países más corruptos del globo terráqueo, y este es una orbe de 193 países, y que estemos dentro de los 10 países más corruptos, es lógico que comprendamos que las instituciones del sistema integrado de justicia penal no se han escapado de eso. Y eso se debe, Andrés, a que se rompió la lógica de lo correcto en Venezuela hace mucho tiempo. No se distinguen quiénes son los buenos y los malos en el día a día, y eso es terrible para un país, y eso se debe, por supuesto, a los doctores políticos, a la alta dirigencia política que dirige los destinos de Venezuela desde hace unos 20 años. Sí. Bueno, doctor Mármol, queremos agradecerle infinitamente este esfuerzo que ha hecho por conectarse con nosotros y darnos estas orientaciones, hacer estos comentarios tan acertados, tan claros, tan contundentes en relación a la situación que en materia de inseguridad y de organización criminal en el país, con la presencia de estos elementos que se vienen dando de bandas organizadas, de estructuras del crimen organizado establecidas en Venezuela, como usted bien la ha definido, y este tipo de situaciones dolorosas que se dan con participación del FAES, que por cierto ya las Naciones Unidas han insistido y reinsistido en que es un organismo policial que debe desaparecer por esta práctica de abusos y de ajusticiamiento extrajudicial que vienen haciendo de manera constante. Muchas gracias, un gran abrazo de verdad y atentos para que en otra oportunidad podamos efectivamente conversar sobre este mismo tema, del cual mucha contribución usted tendrá que darnos cuando se restablezca la institucionalidad y la democracia y la libertad en Venezuela para los efectos de establecer una buena política criminal en el país que permita ponerle punto final a toda esta dolorosa situación que vive el país. Un gran abrazo y gracias. Recibido con cariño, cuente conmigo con todo el gusto y
y nos veremos muy pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes, a su equipo y a usted. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a nuestro próximo corte y ya venimos con nuestro buen amigo, hermano, periodista Miguel Ángel Rodríguez para analizar a fondo el tema de la libertad de expresión y medios de comunicación en Venezuela. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Regresamos al programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy, miércoles 13 de enero. Y en esta parte del programa le damos la bienvenida al periodista y director del portal de noticias Caraota Digital, nuestro buen amigo Miguel Ángel Rodríguez. Un abrazo, Miguel Ángel, y gracias por hacer este tiempo para comunicarte con nosotros y con el país, con Venezuela. Bueno, atenta a toda la situación que se ha venido dando en materia de libertad de expresión y el llamativo comienzo de año que ha tenido el régimen, la dictadura contra los medios de comunicación. En apenas 13 días, bueno, ya has visto lo que ha venido ocurriendo. Ataques a periodistas, ataque a medios de comunicación, el asalto que le hicieron a BPI, a la presión y acoso a Caraota Digital, a Efecto Cocuyo, a Panorama, bueno, a diversos portales también que han sido víctimas del acoso, de la presión del régimen. Que yo digo con un solo propósito, que es el de buscar controlar su línea editorial y, o por otra parte, bueno, que se autocensuren o en todo caso llegar al extremo, como ha ocurrido ya, de cierre del medio, emisora de radio, canal de televisión, y de lo cual tú conoces muy bien porque has sido víctima directo de eso. Bienvenido y un abrazo. Te oímos para analizar concretamente este tema, Miguel Ángel. Bien, un fuerte abrazo, Andrés. Cariños especiales a todo tu equipo de trabajo allí en Radio Caracas Radio, a los amigos de la Causa R también, allí en RCR. Especial saludo a nuestro querido Jaime Nestares, a quien siempre pues valoramos no solamente como amigo, sino como jefe de muchos años. Recuerden tantos años que estuve ahí en RCR. Tienes razón, lo que ha ocurrido durante los primeros días del año 2021 no atiende sino a la intención del régimen liderado por Nicolás Maduro de que la única historia que se difunda sea la historia que ellos construyeron con base en un fraude perpetrado
el 6 de diciembre, pero para lo cual estuvieron de andanzas no precisamente muy sanas durante no menos de 12 a 18 meses. Es decir, todo este tema para tratar de pensarse, venderse y forzar que se cuente una historia de que se normalizó política y económica y socialmente el país, tuvo su origen con aquello de la operación Alacrán, aquella operación de los maletines llenos de mucho dinero, con los cuales entonces vinieron a acabar con la unidad que había alcanzado en legítimas elecciones, la unidad democrática que se alzó en 2015 con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Bueno, tuvimos un primer gran evento tristemente célebre el 5 de enero del año 2020, cuando se cayeron las caretas de varios diputados que cedieron ante el chantaje, las amenazas o la vulgar, pura y simple compra de su espíritu y de su conciencia. Y bueno, se acabó con la mayoría calificada. De ahí en adelante se terminó de dar un golpe a la legítima Asamblea Nacional escogida en el año 2015 y en consecuencia se le negó el derecho, la prerrogativa constitucional de nombrar al nuevo rector, al nuevo Consejo Nacional Electoral. Y entonces, bueno, vimos cosas tan inéditas como que unos magistrados pasaron de tener toga a cargo inmediatamente de rectores del Consejo Nacional Electoral, cual es el caso de la presidenta Indira Alfonso. Ellos mismos convocaron a elecciones parlamentarias, ellos mismos pusieron restricciones, coadyuvaron al hecho de que a Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, etcétera, le robaron los partidos a sus legítimos administradores y directivos. En fin, que armaron una elección para el 6 de diciembre a la justa medida de Nicolás Maduro y por eso una gran cantidad de países desconocen. La Unión Europea desconoce, la Organización de Estados Americanos desconoce la legitimidad de esas elecciones y en consecuencia la legitimidad de esa asamblea. ¿Qué es lo que quiere Nicolás Maduro? Que nadie ponga en tela de juicio que esa es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que las instituciones están en perfecto equilibrio, que todo está funcionando muy bien. Ah, ¿y qué hacemos nosotros? Silenciar al país, entonces, es lo que quiere Maduro. Sí, perdón, no silenciar. En el caso de los medios de comunicación, engañar al país. Que medio de comunicación, para que esté salvo de cualquier tipo de amenaza, de cualquier tipo de atropello, coadyuve con el régimen a engañar al país. Al país no se le puede engañar, el país sabe perfectamente. Por eso, si acaso, con todos los esfuerzos de movilización que hizo el régimen, participaron 3 millones de personas en eso que llamaron elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Una semana después, con todo atropello, con toda amenaza, con dificultad tecnológica, etcétera, etcétera, la consulta popular movilizó a cerca de 7 millones de personas. Así es. ¿Ah? Entonces, así bueno, al país no se le puede engañar así, pero a los medios de comunicación, a los periodistas, obviamente, desde hace muchos años se les constituyó en objetivos a ser erradicados. Porque tú sabes muy bien, Andrés, estos regímenes totalitarios no conciben medios de información, conciben medios de propaganda, punto. Y por eso como un libreto de las dictaduras, de todas, ¿no? A instancias del propio Partido Socialista Unido de Venezuela, ellos tienen unidades de agitación y propaganda, porque es lo que se concibe en los regímenes totalitarios. ¿La propaganda qué es? Bueno, propaganda es darle difusión a la historia que escribe el régimen, darle difusión y hacer culto a la personalidad, al jefe del régimen, negar cualquier tipo de cosa crítica contra el régimen. Es decir, en la propaganda tú nunca vas a hacerle propaganda a la corrupción del régimen. Nunca vas a hacerle propaganda a la falta de transparencia y a la falta de presentación de cuentas claras del régimen. Nunca vas a hacerle propaganda a los atropellos cometidos por fuerzas de seguridad del régimen. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Un medio de comunicación que por obligación debe informar, tiene que dar, bueno, con todo detalle, difusión a informaciones como que, 2 puntos, políticamente no se ha sino profundizado la crisis en Venezuela, porque el régimen que gobierna desde Miraflores ha montado una nueva Asamblea Nacional que usurpa
Y Ahora, luego Miguel hay Ángel, que decir con toda claridad, la Asamblea Nacional escogida en el año 2015, como ha desconocido la elección del 6 de diciembre, se ha declarado en extensión de su periodo. Pero ¿cómo vas a decir que eso no ocurrió si eso está ocurriendo? ¿Cómo vas a decir que el presidente Juan Guaidó no es presidente interino nombrado por la legítima Asamblea Nacional y ratificado si no se ha resuelto el problema de la usurpación presidencial por la cual llaman la atención y encienden luces de emergencia más de 60 países en el mundo? Ahora, el ataque incesante a los medios de comunicación, y ojo, eso no comenzó con Maduro, recordemos que fue Chávez quien presentó el PSUV, sus diputados, aquella famosa ley de contenidos con la cual comenzaron a ponerle controles a medios de comunicación. Y ahora, en un país en el que se comience a tratar o haya alarma en los medios de comunicación por los ataques que se le viene haciendo por parte del Ejecutivo, en este caso de un régimen como el que tenemos, es la demostración, Miguel Ángel, fehaciente, la prueba de sangre, es ese estudio de sangre que se le puede hacer a una democracia. Si hay que discutir o si hay que salir en defensa de medios de comunicación que están siendo atacados, es porque la democracia no funciona. A los efectos nuestros, esto clarifica para aquel que siga teniendo duda de que esto no es una dictadura, esto es una dictadura, porque en democracia no se produce este ataque a los medios de comunicación. Así es como lo veo, Miguel Ángel. No sé qué opinión tienes tú del tema. Bueno, los medios de comunicación regularmente y los periodistas tienen dificultades en su relación con el poder. Oye, como te lo estoy diciendo, siempre, en todo momento, hasta en las democracias más sanas y más robustas. ¿Por qué? Porque son un medio de difusión de opiniones que regularmente, y de opiniones propias de los periodistas o de opiniones de terceros entrevistados por los periodistas, que regularmente siempre pueden incomodar al poderoso. Eso es una cosa totalmente distinta a lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es un proceso de aniquilación. ¿Desde dónde me estás hablando? Ajá. Desde una de mis casas de trabajo, desde RCR. En esa casa de trabajo, en la sede de la Avenida Páez del Paraíso, últimamente no solamente funcionaba RCR, que es como una gran universidad de la radio, donde yo he sentido tanto orgullo de trabajar. 90 años. También estaba trabajando la 92.9, ¿no? La FM de Caracas, emisora pionera en cuestiones juveniles, siempre creativa y siempre, tú sabes, rebelde en el buen sentido de la palabra, porque siempre fue insolente, siempre tenía ideas altisonantes y por eso era tan popular dentro de la población joven. ¿Qué ocurre en la sede? Está cerrada la 92.9 porque fue confiscada para entregársela a una señal del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó con RCR? Está cerrada también porque se le entregaron la frecuencia 750 AM a una también empresa del régimen de Nicolás Maduro. Radio Caracas Televisión, 2 cierres. ¿Ah? Sí. El 2007, el 2010. Sé exactamente de eso. Lo que acaban de hacer con BPI. Bueno, por favor, primero, valga la oportunidad para expresar mi más absoluta, se da por entendida, ¿no? Solidaridad con más de 100 trabajadores de BPI Televisión. ¿Qué justifica que hayan sido despojados de todos sus equipos? Es que ni siquiera ha habido claridad sobre la razón por la cual hubo una actuación. Un asalto, eso es un robo, Miguel Ángel. Bueno, recuerda lo que pasó con todo el tendido de repetidoras y antenas de Radio Caracas Televisión. Así es. Fueron robadas, deterioradas, bueno, fueron destruidas a la postre, hemos conocido, pero eso fue un robo. Un asalto a mano armada, porque además utilizaron a grupos militares para ocupar todas esas instalaciones. Entonces, una cosa son las dificultades que siempre el periodismo tiene, aún en democracias, con el poder, y otra cosa es que el periodista, el medio de comunicación, en tanto y cuanto no sea propagandista, está en riesgo de ser víctima de ese proceso de aniquilación. Por eso,
en estos casos que cursan ante la justicia internacional, si bien son muy impactantes los miles y miles de casos de ejecuciones extrajudiciales que han llevado incluso a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU a proponerle, a exhortar, a exigirle al régimen de Nicolás Maduro la eliminación de uno de sus cuerpos policiales, pues no hay que olvidar jamás que siempre está presente el caso de los medios de comunicación, el atropello contra los medios de comunicación, el cierre de los medios de comunicación, la extorsión contra los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son un vehículo del ejercicio de un derecho humano. Es un derecho humano, el de la libertad de expresión, en consecuencia el del libre ejercicio del periodismo, porque yo siempre trato de resumirlo y explicarlo de esta manera, Andrés. Ajá. Cuando hay libertad de expresión, cuando un medio de comunicación y un grupo de comunicadores hace bien su trabajo de información y busca contrastar y dice, bueno, unos dicen esto y otros dicen lo otro, hay algo que es inteligencia superior, que es la opinión pública. La gente, los escuchas, en este caso quienes nos siguen a través de Internet, escuchan lo que nosotros estamos diciendo y escuchan otras partes de la historia en otras estaciones o en esta misma estación, y a la final se forma eso que se llama opinión pública. Y cuando la opinión pública es formada en un régimen de libertades, sencillamente termina premiando a quien lo ha hecho bien y cambiando a quien lo ha hecho mal. Y ese es el quid del asunto. Por eso, para un régimen totalitario, y más para un régimen que no pocas acusaciones tiene de haberlo hecho mal, de haber incurrido en crímenes importantísimos, en latrocinios tremendos contra el Tesoro Nacional, o es un pecado que se comente algo que pueda generar el castigo de la gente. Castigo como ese del abandono total a Nicolás Maduro y a su evento de elecciones parlamentarias, en las que, repito, con todo el esfuerzo de movilización, utilizando todos los recursos del Estado, todos los transportes del Estado y todo lo demás, si acaso se movilizaron unas 3 millones de personas. Bueno, Miguel Ángel, estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerte de verdad por el contacto que nos has brindado y por la claridad de tus comentarios que creo, por supuesto, deben ser orientadores y clarificadores para todos aquellos que están en nuestra sintonía. De verdad, muy agradecido y, bueno, para un próximo contacto estaremos pendientes para abordar no solamente este tema de los medios de comunicación, sino ese en el que de una u otra manera también tocaste en tu intervención, que es el tema de la democracia como tal en Venezuela, el tema democrático como tal, y que tendremos oportunidad de ir a lo largo del tiempo de este año, que estimo sea positivo para resolver toda esta crisis y este sufrimiento que el pueblo venezolano está viviendo en este instante, y que, bueno, puedas darnos también tu orientación y tu contribución. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Miguel Ángel. Un gran abrazo para ti, gracias por la invitación, cariños a todos mis amigos ahí en RCR y a todos los ciudadanos de RCR que siguen fieles escuchando a través de Internet toda la programación de RCR. Mi cariño para todos, chao. Vale, bueno, hemos hoy tocado 3 puntos importantes. El show bufo de Maduro el día de ayer en la Asamblea Nacional, y que con una rendición de cuentas por aquel refrán popular de que sabe fulano de chicle bomba. Eso es como decir que sabe un dictador de rendición de cuentas. Y en el caso de Maduro, ¿qué rendición de cuentas? Maduro debe estar separado del poder. Maduro usurpa el poder. Usurpa el poder porque se autoeligió el 20 de mayo en unas elecciones del año 2018. Todos nosotros sabemos en las circunstancias que lo hizo. Y si lo vamos a analizar por el tema del desempeño, bueno, también existe una ilegitimidad de desempeño, porque sus funciones o en todo caso lo que pueda
haber hecho o pueda quizás pretender presentar como una memoria y cuenta, bueno, yo creo que si a ver vamos, Maduro no tiene absolutamente nada que presentar. Nada, como no dijo absolutamente nada relacionado con el tema de la hiperinflación, con el tema de la destrucción del salario, con el tema de la violencia y la presencia de tantas bandas, como bien lo dijo el doctor Mármol León, 1.100 parroquias en Venezuela tomadas por bandas armadas. Eso es un dato súper importante, y ese fue otro de los puntos tratados en una conversación con el doctor Mármol León, verdaderamente interesante, igual que lo hemos hecho con Miguel Ángel Rodríguez. Esa conversación en la cual el doctor Mármol habla de una estructura de crimen organizado en distintos niveles a lo largo y ancho de toda Venezuela es un asunto a tomar en consideración, y que definitivamente este régimen no tiene respuestas para eso. Yo lo digo siempre con la crudeza del caso, una y otra vez. Mientras Maduro esté usurpando el poder en Venezuela, ninguno de los problemas de los venezolanos va a tener respuesta. Por eso Maduro ayer no mencionó nada de que este país está cocinando en leña. Toda Venezuela, la gran mayoría del país, está cocinando en leña porque no hay gas. De eso no habla absolutamente nada Maduro. Y viene con esos cuentos de que la pobreza extrema es un 4% y la pobreza general es un 17%. Cuando el último estudio de ENCOVI del año 2020 señala que hay aquí una pobreza general de 97%, pobreza de ingresos, por aquello de que quien no tenga más de $1 de ingreso diario está en una situación de pobreza. Pero en el caso venezolano no llegamos a $1 a nivel del mes, Esto es una cosa verdaderamente grave. Y por último, bueno, lo he abordado con nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Rodríguez sobre el tema de la libertad de expresión. Ponemos entonces fin al programa por el día de hoy, invitándolos para el próximo miércoles a una nueva emisión de su programa Contigo, Andrés Velázquez. Gracias a Jaime Lestares y gracias a toda esa gran audiencia de Radio Caracas, Radio 750. Un gran abrazo y buenas tardes para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.